Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio Albines y vamos a dar inicio a este culto virtual donde vamos a hacer una pequeña meditación de la palabra de Dios y el mensaje de hoy es la formación de la paciencia. Quisiera que todos vayamos a Gálatas capítulo 5 verso 22. Ahora, cuando hablamos de la formación de la paciencia estamos hablando de uno de los frutos que el Espíritu Santo busca formar en nosotros. Y cuando el Señor busca formar eso en nosotros es para que nosotros aprendamos a poder dirigirnos bajo su dirección y aprendamos a dirigirnos y aceptar los tiempos, las formas que Él tiene para hacer. Es importante que nosotros entendamos esto porque cuando se habla de la formación de la paciencia es que nosotros como seres humanos hemos nacido sin paciencia. Somos seres impacientes, somos seres que no toleramos que vayan mal las cosas, no toleramos que nada nos salga mal, no toleramos, la mala conducta de las personas. Y obviamente todos padecemos de esto. Pero el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Que para tener paciencia es muy importante que nosotros tengamos eso en nuestro corazón. Porque así como nosotros deseamos que nos entiendan o nos soporten, nosotros también debemos soportar a las personas. Y también así como el Señor nos demanda que nosotros aprendamos a aceptar el tiempo, su obra y su forma de obrar, es importante que nosotros tengamos paciencia para que podamos aceptar la obra de Dios conforme a su palabra y a su voluntad. Amén. Y la palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5, verso 22. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿acá qué nos está diciendo? Que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, que el Señor derrama sobre nuestros corazones y que el Señor busca que eso se despierte en nuestra vida cristiana. Y obviamente contra estos atributos que hemos mencionado, contra eso no hay ley. No está prohibido sentir amor, no está prohibido sentir dominio propio, no está prohibido sentir paz, no está prohibido sentir gozo. Y todo lo que la palabra menciona aquí. Y obviamente lo que el Señor busca es que todos estos frutos del Espíritu se reflejen en nuestras vidas, se reflejen en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser, que se refleje incluso en nuestra relación con Dios. Porque el Señor busca formar en nosotros los frutos del Espíritu y todos nosotros debemos disponer nuestro corazón para ello. Vamos a Santiago 1:3. Ahora, ¿cómo se forma la paciencia dentro de nosotros? Y la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, verso 3. Y la palabra del Señor dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos fe. Y al tener fe, lo que el Señor busca es que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se consolide dentro de nosotros, para que nosotros podamos manejarnos por fe. Porque, hermanos, es importante que nosotros tengamos fe en lo que la palabra nos enseña, nos muestra y nos revela, para que nosotros podamos aceptar eso en nuestro corazón y podamos hacer de ello nuestro estilo de vida. Porque si nosotros no hacemos el estilo de vida de acuerdo a lo que la fe nos instiga a cumplir la palabra, vamos a estar viviendo en incredulidad. Obviamente, cuando más obedecemos la palabra de Dios, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. Pero así como nuestra fe aumenta, nuestra fe también es probada. Nuestra fe también es puesta a prueba. Y cuando nuestra fe es puesta a prueba, muchas veces Dios usa las circunstancias difíciles para que nuestra fe pueda ser moldeada, pueda ser transformada dentro de nosotros.
Porque lo que el Señor busca dentro de nosotros es que nosotros aprendamos a caminar por fe y aprendamos también a depender de su mano, aprendamos a depender de su obra, aprendamos a depender de lo que Él quiere hacer. Obviamente Dios muchas veces no va a obrar de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo a nuestra manera de pensar, de acuerdo a nuestra manera de ver las cosas, sino Dios va a usar sus propios métodos, su propia aprobación, va a hacer uso de su propia voluntad. Obviamente no todo es malo, porque a veces nosotros pensamos que la vida cristiana siempre es estar bendecido, feliz, contento, paz y gozo. Y muchas veces, hermanos, a veces pasamos por aflicción. Y el pasar por aflicción lo que busca es formar en nosotros fe y que nuestra paciencia pueda estirarse, pueda alargarse. Amén. Ahora, vamos a Romanos capítulo 5, verso 3. Y la palabra de Dios dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, debemos tener esto en cuenta, hermanos. Ahora, acá cuando Pablo habla, nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo sentía un gozo enorme por estar pasando tribulación, pero se puede tener alegría en medio de la tristeza, en medio de la confusión, en medio de la tensión, en medio de los momentos difíciles. Sí, hermanos. Porque sabemos que en algún momento Dios ofrece una salida. Y Dios sentía que Pablo sentía que iba a encontrar siempre una salida. Y obviamente acá cuando hablamos de tribulación no estamos hablando de un problema económico, no estamos hablando de una deuda, no estamos hablando, no sé, de algo complicado en el ser humano, sino estamos hablando de tribulación. Y la tribulación, hermanos, en ese tiempo los apóstoles pasaban por persecución. A los apóstoles se les metía en la cárcel por predicar el evangelio. Pero Pablo tenía una actitud de gozo y firme al mantener su fe. Y él reconoce que la tribulación produce paciencia. O sea, mientras más difícil sea la prueba, más difícil sea la circunstancia, nuestra paciencia va a poder estirarse, alargarse, va a poder agrandarse. Nuestra paciencia va a ser más grande. Pero hermano, tener paciencia es algo complicado, es algo difícil. Es cierto, todos nacemos impacientes y que todos queremos que las cosas se hagan rápidas, como nosotros queremos y que nadie nos diga nada. Pero Dios tiene sus formas y sus métodos para obrar. Y muchas veces va a ir en contra de lo que nosotros estamos anhelando o lo que queremos, cómo se hagan las cosas. A veces Dios va a confrontar eso en nosotros. Pero debemos entender que la tribulación produce paciencia. O sea, mientras más difícil sea la prueba, la paciencia se formará dentro de nosotros y eso va a ayudar a que nuestra fe pueda mantenerse, a que nuestra fe se fortalezca también. Ahora, cuando nosotros pasamos por pruebas, hermanos, nosotros nos desesperamos, en algunos casos nos enojamos con Dios, en otros casos decidimos no creer, o en otros casos, peor aún, nos alejamos de Dios. Y a veces cuando nosotros fracasamos en estas áreas, hermanos, es donde muchas veces el enemigo busca tomar control de nuestras vidas y poder zarandearnos y poder hacernos presos con el pecado. Ahora, el verso 4 dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Se relacionan mucho la paciencia y la prueba, porque la prueba genera paciencia. Y a veces la paciencia también atrae a la prueba, o la falta de paciencia. Atrae a la prueba para que nuestra prueba pueda crecer. Y acá saca otro aspecto, la prueba esperanza. Porque cuando nosotros estamos en prueba, cuando nosotros estamos siendo probados por Dios, ¿no? La esperanza
Hay una esperanza que hay dentro de nosotros, de que nos va a sacar de la circunstancia complicada, que nos va a sacar de todo lo que nos aqueja. Cuando nosotros aprendamos a hacer las cosas con la esperanza, hermanos, las circunstancias difíciles dejan de ser tan complicadas. Hermanos, debemos tratar de siempre confiar en Dios y creer que nunca nada nos va a faltar. Yo quiero decirles a todos, hermanos, que Dios no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Dios no te ha dejado. Dios no te ha dejado desprovisto. Tal vez uno sienta esa sensación de sentirse solo, uno sienta esa sensación de no tener a nadie, o sentirse débil, o sentirse completamente abandonado. Y sí, hermanos, a veces nos sentimos así. Ese es producto normal que el ser humano siente, porque a veces, hermanos, en nuestra incredulidad, o en la incredulidad que nos suele quedarnos a cada uno de nosotros, a veces eso no nos deja ver a Dios completamente. Pero debemos tener en cuenta esto, hermanos, que Dios no nos ha dejado a ninguno de nosotros. Dios nunca va a dejar a sus hijos así, abandonados, sino yo considero que Dios en algún momento saldrá en nuestra defensa. Como le hizo la promesa Dios a Moisés, que mi presencia irá contigo y te dará descanso. El Señor no deja a sus hijos. Y el verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Él habla de la esperanza, hermanos, es que cuando Dios pone esperanza dentro de nuestro corazón, ¿ya? Uno no se avergüenza de lo que va a pasar. Y quiero que nosotros entendamos esto también. Cuando habla de esperanza, también está hablando de Cristo en el corazón. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, hermano, uno no se avergüenza, uno no siente que uno va a perder, siente que uno va a ganar. Porque en algún momento, hermanos, Dios nos libra, Dios nos cuida, Dios no deja que no nos pase nada. Y si pasa algo, hermanos, por causa del enemigo, Dios sabe cómo detener al enemigo para que el zarandeo no nos destruya completamente. Debemos tener en cuenta, hermanos, que Dios está a nuestro lado. Ahora, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, el amor de Dios, ¿qué tiene que ver? El amor de Dios es una conexión que nosotros tenemos con nuestro Padre. Cuando el amor de Dios se derrama dentro de nuestro corazón, nuestra relación con nuestro Padre puede ser fluida. Obviamente el Señor nos demanda a todos que nosotros lo sepamos dar a los demás. Pero el amor de Dios, cuando se derrama dentro de nuestros corazones, tenemos una relación fluida con Dios. Ahora, uno no tiene que perder con esto. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y la palabra del Señor dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, bueno, este es 1 de Pedro, 2 de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, debemos entender, hermanos, que el Señor no retarda su promesa. Si uno está pidiendo algo al Señor y uno tiene la confianza de que Dios se lo va a dar, pues uno tiene que persistir en ello. A pesar de que pasen los meses, incluso algunos años, no debemos perder esa esperanza. Obviamente el contexto de aquí es mucho más profundo, pero dado al tema de la paciencia, es que el Señor siempre, todo lo que le estamos pidiendo, todo lo que nosotros queremos cumplir, obviamente el Señor nos lo dará. Y debemos entender esto, hermanos, que la paciencia también se forma en lo que nosotros le pedimos a Dios. Ahí también se forma la paciencia. Ahí es donde el Señor también forma nuestro carácter.
Si nosotros le estamos pidiendo a Dios una carrera, si le estamos pidiendo por ahí un carro o una casa, obviamente el Señor va a usar esa circunstancia, va a usar ese anhelo, ese deseo para formar paciencia dentro de nosotros, porque la paciencia lo que busca dentro de nosotros es que nosotros aprendamos a aceptar el obrar de Dios y que aprendamos a aceptar el tiempo de Dios para obrar. Obviamente esto no va a buscar complacer nuestro criterio, porque como dije anteriormente, nosotros pensamos que Dios va a obrar como quiero y como yo deseo, y muchas veces no es así. Debemos tener eso en cuenta, hermanos, que Dios busca de obrar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su propósito. Y eso es lo que el Señor busca formar en nosotros. Pero acá resalta algo. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, debemos entender esto, hermanos. Así como Dios busca formar en nosotros paciencia, Dios es paciente con nosotros. Y debemos aceptar, hermanos, esto, hermanos. Si a veces nosotros en nuestra condición, hermanos, a veces de rebeldía, de a veces no querer, a veces perdonar, el Señor nos tiene paciencia para formar nuestro carácter, para formar nuestra manera de ser. En otros casos, cuando las personas a veces están apartadas, cuando las personas no congregan, el Señor también les tiene paciencia también. Porque el Señor espera que de su propia opinión, que de su propia reflexión, entiendan que necesitan estar del lado de Dios, que necesitan estar cerca de Dios. Y a veces cuando las personas no entienden eso y se mantienen en esa rebeldía, obviamente Dios también les sigue teniendo paciencia. Pero va a llegar un momento, hermanos, obviamente Dios espera el arrepentimiento. Dios espera el arrepentimiento de todos nosotros. Y a veces por eso Dios toma esa actitud de ser paciente. Y debemos entender esto, hermanos, cuando uno sigue y persiste en su rebeldía, a veces, hermanos, ¿qué suele pasar? Que las cosas se suelen complicar. A veces por nuestro pecado. Porque el pecado, hermanos, algo muy triste y muy doloroso es que no solo avergüenza, sino que el pecado es como un veneno que destruye nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nos amarga la vida, amarga nuestro corazón, no nos deja estar tranquilos. Y a veces Dios en esos momentos Dios sigue teniendo paciencia para ver si nos arrepentimos y tomamos la decisión de volvernos a Él. Pero a veces, ¿qué suele pasar? Seguimos todavía persistiendo en la misma actitud de siempre. No me quiero volver a Dios, quiero mantenerme en mi rebeldía. Y a veces Satanás se vale de esta actitud para hacernos daño, para hacerle daño a los hijos de Dios. Porque debemos entender, hermanos, que no necesariamente una persona que está apartada de Dios es una persona que está mal. A veces nosotros mismos podemos estar mal delante de Dios, a veces por no perdonar. Y a veces cuando uno no perdona en el corazón y uno sigue persistiendo en su rencor, sigue persistiendo en su orgullo, a veces esto también hace que el enemigo nos eche mano, nos pueda enfermar, nos pueda amargar la vida. Y a veces Dios quiere si Dios permite que estas circunstancias sucedan, es porque Dios quiere sanar nuestro corazón, sanar nuestras vidas, y para que realmente podamos perdonar. A veces, hermanos, uno entiende esto, ¿saben cuándo uno lo entiende? Cuando uno toca fondo. A veces uno entiende esto cuando uno toca fondo, cuando uno ve cómo las cosas que están a su alrededor dejan de funcionar, o cuando nuestros sueños tienen que caer delante de nosotros y no puedan cumplirse, o aceptar que uno tiene que fracasar simplemente porque uno no quiso arreglarse con Dios. Dios no quiere que nuestras vidas y nuestros sueños se queden estancados. Por el contrario, como dice la palabra de Dios, amado, yo quiero que seas prosperado en todo lo que haces. Es el buen deseo de Dios para nosotros. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte, que es estar
acerca de Él. Vamos a Lucas 21:19, para ir finalizando. Ahora, pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante, pastor, que nosotros aprendamos a tener paciencia? Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 21, verso 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque la paciencia, hermanos, nos ayuda a poder tener control de nuestras decisiones, de nuestros, no sé, de las cosas que queremos emprender, hacer y realizar, que a veces pueden estar equivocadas. Debemos entender esto, hermanos, que la tentación no necesariamente busca llevarnos solo al pecado, no. A veces el enemigo busca de alguna otra manera que nosotros hagamos malas inversiones. A veces Satanás busca que uno mismo se endeude, comprando cosas innecesarias y debiendo un platal. Y a veces cuando uno debe un platal, hermanos, uno no sabe qué hacer. A veces nosotros tenemos el mal hábito de estar endeudados y estando endeudados nos queremos seguir endeudando. Porque estamos pidiendo a otra persona, a este, de atrás, a todo estamos pidiendo. Y a veces cuando uno está endeudado, a veces uno está endeudado hasta el cuello. Y a veces, ¿qué suele pasar? Que a veces se nos quita. Pero debemos entender esto, hermanos. A veces nosotros anhelamos cosas, pero a veces no las anhelamos con un verdadero objetivo, con una verdadera razón. Hay cosas que uno debe tener y obviamente hay cosas que son necesarias, pero a veces lo queremos en demasía. A veces tomamos la actitud de amontonar y a veces tenemos cosas innecesarias o a veces hacemos malas inversiones donde no debe haber. Porque simplemente nos emocionamos y queremos hacerlo, ¿no? Y simplemente no queremos que nadie nos detenga, ¿no? Y a veces cuando estamos metidos en la situación, hermanos, ahí es donde nuestra alma sufre. Porque estamos desesperados, no sabemos qué hacer. ¡Oh! Se llega el momento que vamos a pagar el banco, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Por eso Dios busca que la paciencia, busca poner eso en nuestro corazón para que nosotros podamos saber tomar buenas decisiones. Porque, hermano, las decisiones que se toman en la emoción, en la carne, en la desesperación, muchas veces suelen ser malas. Y siempre y cuando, en vez de traer un beneficio, trae un perjuicio para nosotros. Tal vez no se vea en un principio, pero a la larga esto nos va a perjudicar. Y a veces cuando uno está en las circunstancias difíciles por causa de nuestras emociones, ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Y dice, no debía haberlo hecho. No debía haberme metido en esto. Pero hermanos, no todo está perdido. Yo considero que cuando nosotros tomamos la actitud de rectificar es donde Dios nos ayuda. Es donde Dios está de nuestro lado y nos ayuda a rectificar en todo lo que nosotros queremos hacer y realizar. Vamos a Hebreos capítulo 6. Y con esto finalizo. Hebreos capítulo 6, verso 12. Y la palabra del Señor dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Ahora, acá lo que el Señor busca es, cuando dice a fin de que no os hagáis perezosos, acá no necesariamente está hablando de una persona que no le gusta hacer nada y que le gusta estar simplemente echado en su cama y simplemente tirarse al ocio, no.
A veces uno es ocioso en la fe. Sí, pero ¿qué es ser ocioso en la fe? Ocioso en la fe es no tener la intención de desarrollar la fe, porque la fe está puesta en nosotros por causa del Espíritu Santo y nosotros debemos activar esa fe. O sea, nuestra fe tiene que estar en ejercicio, pero a veces nosotros no queremos hacerlo, queremos hacerlo de nuestra manera, por eso algunos queremos congregar cuando nos nace o cuando simplemente se nos pega nuestra reverenda gana. ¿Y cuál es el problema de la pereza de la fe? Que obviamente no aprendemos a tener fe y no crecemos. Nos quedamos como bebés espirituales, nos quedamos como simplemente niños, infantes. En otras palabras, nos suele dar un retardo emocional. O sea, ya teniendo 5 años en la fe, uno no se comporta como un niño de 5 años, sino uno se comporta como un niño de 0 años, como un recién nacido. Y Dios busca que nosotros salgamos cada día de ello. Dice acá, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Nosotros debemos aprender a imitar la fe. Debemos aprender a imitar la fe de Jesús y debemos aprender a imitar la fe de nuestros pastores, porque ellos son un modelo a seguir, porque ellos le creyeron a Dios, porque ellos decidieron mantenerse en los caminos. Para nosotros tampoco es fácil, hermanos, pero lo que nos motiva es el amor de Dios que Dios pone en los corazones de los pastores, y esto lo digo a nivel general, porque nosotros siempre buscamos que las personas estén mejor y puedan estar mejor de lo que antes estaban. Porque cuando Dios pone el amor de Dios en los pastores, Dios busca que los pastores aprendan a amar al rebaño. Y cuando el rebaño crece, madura, obviamente nos alegra, porque no solo son prosperados en lo económico, sino son prosperados en la familia, son prosperados en la relación con sus seres queridos. Por eso es importante que seamos imitadores de los que practican la fe y la paciencia. Porque la fe y la paciencia, ¿a qué nos llevan? A que nosotros podamos heredar las promesas de Dios. Dios quiere que sus promesas se hagan carne en nuestras vidas, porque en algún momento se van a cumplir para nosotros. Tal vez si uno no puede perdonar en este tiempo, pero si uno decide hacerlo en el corazón, en algún momento uno va a gozar libertad. Si uno decide pedirle algo al Señor, y a veces uno decide mantenerse constante, es donde uno va a obtener la gracia y la promesa de Dios de poder cumplirlo y realizarlo. Porque debemos entender como último aspecto que la perseverancia es lo que hace que uno mantenga las promesas de Dios en nuestras vidas. Y para que la perseverancia pueda hacer parte de nosotros, debemos tener paciencia también. Para nosotros, ninguno de nosotros es fácil, hermanos. Para nosotros, todos nosotros es difícil tener paciencia. Para mí también lo es. También padezco de ello. Pero sí puedo decir, hermano, que si yo me esfuerzo por aceptar las pruebas, por aceptar, aprender a dejar orar a Dios y no aceptar mis criterios, entonces estamos por buen paso. Porque a veces, hermano, Dios no es una marioneta que va a obrar conforme nosotros queremos o dependiendo del berrinche que nosotros hagamos, sino Dios va a obrar a su forma, a su modo. Y debemos tener esto en cuenta, hermanos, que Dios es soberano y que Dios quiere hacer las cosas. Como dice la palabra de Dios, al que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y Dios busca que todo lo que nos pasa sea de bien para nosotros.
Bien, amados hermanos, es así el tiempo de la palabra y conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios me los bendiga y que la pasen bien con todos sus seres queridos. Bendiciones.